Bienvenidos mis amados hermanos a este espacio, a este canal llamado Pentecostalismo Máximo. Mi nombre es Eliseo, uno de los administradores del canal y de la página, y hoy vamos, después de un largo receso, a seguir con esta serie en la escuela bíblica dominical del canal. Y como ustedes saben, un poquito atrasados ya, hemos estado viendo esta lección sobre los dones espirituales y ministeriales, sirviendo a Dios y a los hombres, del teólogo Elinaldo Renovato de Lima, un gran comentador, un gran teólogo de renombre en Brasil. Y hemos estado viendo acerca de que Dios dio dones a los hombres. Eso no queda duda en las lecciones pasadas. Y al mismo tiempo sobre el propósito específico de los dones. Por lo cual, si no has visto clases pasadas, puedes pegarte un vistazo a la sección del canal en donde tenemos las listas de reproducción, en donde va a estar la serie específicamente ahí para que la veas desde el comienzo. Pero de todas formas, puedes ver esta clase sin sentirte abrumada o no entender. Así que vamos a dar inicio nuevamente a esta sección, a esta hermosa serie y lección. En esta tercera clase vamos a estar viendo los dones de revelación. El texto áureo que va a ser nuestra base se encuentra en 1 Corintios capítulo 14 versículo 26, que dice: ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y como verdad práctica tenemos el hecho de que los dones de revelación divina son indispensables para la iglesia de la actualidad, pues vivimos en un tiempo marcado por el engaño. Y aquí vamos a desmentir algunas cosas que se cree sobre esta sección de los dones de revelación, que es una sección técnica que se utiliza para mencionar 3 clases de dones. Y muchos piensan que los dones de revelación son una cosa cuando en realidad son otra. Y hoy vamos a estar viendo este tema. Como lectura bíblica en clase tenemos, en primer lugar, 1 Corintios capítulo 12, versículo 3 al 8, que dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Otra lectura en clase que tenemos que tener, Hechos capítulo 6 versículo del 8 al 10, que dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con el que hablaba. Y finalmente Daniel capítulo 2 versículo 19 al 22, que dice así: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A modo de introducción, veamos lo que va a decir el teólogo Elinaldo Renovato. Él va a decir que la mayoría de los académicos clasifica los dones de 1 Corintios capítulo 12 del versículo 8 al 10 en 3 categorías o 3 secciones, teniendo 3 dones en cada categoría. Y allí pueden ver en la tablita que tienen aquí
sobre la clasificación general de los dones de 1 Corintios capítulo 12. Y podemos notar que esta clasificación o categorías de dones de revelación entran en el don de palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. Posteriormente, que va a ser en clases siguientes, tenemos la clasificación, la categoría de dones de poder, que son don de fe, don de sanidades, operación de milagros. Y tenemos también, finalmente, los dones de elocución, que son los dones de profecía, diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas. Así que, debemos entender específicamente qué es esta cosa de los dones, o esta categoría de los dones de revelación. El Hinaldo va a decir que los dones de revelación constituyen parte de la revelación de Dios dada al hombre salvo, para que a través de ellos la divina sabiduría se manifiesta en medio de la iglesia y los creyentes en Jesús sean protegidos de la amenaza del adversario y las sutilezas y maquinaciones de los seres humanos contra la fe cristiana. Y es que, mis amados hermanos, sin la presencia física de Cristo, después de su ascensión a los cielos, los salvos reunidos en iglesias locales precisan necesariamente de manera indispensable de los dones espirituales, tanto para que cumplan la gran comisión confiada y confinada por Cristo, cuanto también para luchar, para vencer las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales, como bien menciona Efesios 6:12. Sin ellos, sin los dones, la iglesia local no pasa de ser una comunidad humana, simplemente una asociación religiosa, como simplemente un conjunto de personas. Pero tenemos aquí que hay y ha habido una transformación en nosotros, por lo cual tenemos cuerpos humanos con vida y vida espiritual. Y al mismo tiempo que hay esta vida espiritual, hay dones que Dios nos ha dado. Y al mismo tiempo, en nuestras estructuras humanas que son eclesiásticas, tenemos ministerios, denominaciones, formamos grupos intelectuales, políticas en cierto sentido y administraciones. Pero necesitamos el poder de Dios, específicamente en la vida institucional de la iglesia. Y esto ha sido dado por Dios a través del Espíritu Santo por medio de los dones. Los dones espirituales, mis amados hermanos, proporcionan una provisión divina para la iglesia para cumplir la misión concedida por Cristo de proclamar el Evangelio por todo el mundo a toda criatura. Por eso es que los dones llamados de revelación aparecen como una categoría de gran valor y necesidad en el medio de las iglesias locales. En el tiempo de Pablo, mis amados hermanos, había confusiones, mistificaciones doctrinarias, enseñanzas heréticas y tantos otros tipos de informaciones que llegaban a oído de los creyentes y que muchos desvariaban a causa de esto. ¿Por qué? Porque eran influenciados por cualquier viento de doctrina, como dice Efesios 4:14. El gnosticismo amenazaba la integridad de la fe cristiana. Los judaizantes querían imponer sus enseñanzas legalistas y ultrapasadas hacia los creyentes, hacia los cristianos. La iglesia entonces precisaba necesariamente de recursos espirituales sobrenaturales para no ser engañada por las herejías, muchas de ellas siendo atravesadas y tapadas como si fueran verdades absolutas. Solo la revelación de Dios manifestada en forma incisiva podría evitar este caos y evitar la derrota del cristianismo. Y ahora yo hago esta pregunta. En nuestros días presentes, ¿será que no hay necesidad de revelación
de Dios, de los dones de revelación de Dios a través de su palabra, obviamente, la revelación especial, y a través de los dones, de los carismas que hacen y marcan la diferencia para que los cristianos sepan distinguir lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso, el trigo de la cizaña. Ciertamente hoy, más que nunca, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en todas partes necesita de estos recursos, de estos dones, de estos regalos. Por lo tanto, esta categoría, estos dones de revelación pueden identificarse con su origen, los medios y los propósitos por los cuales son necesarios, y es para destruir falsas doctrinas que surgen hoy en día en el medio evangélico, así como también para tener la capacidad de que la iglesia triunfe con sabiduría, para que se llene de conocimiento, para saber y distinguir la verdad de la mentira. Por la revelación sobrenatural es que se puede desenmascarar los falsos pastores y los obreros fraudulentos y aquellos que solamente quieren tener ganancia. Así que, vayamos de lleno al primer tópico, que es palabra de sabiduría. Como primer subtópico, su concepto. La palabra en sí es expresar una manifestación verbal o escrita. Y por otro lado, tenemos la palabra sabiduría. La palabra sabiduría, la cual es abordada por Pablo, se refiere a la capacitación divina y sobrenatural para tomar decisiones sabias en circunstancias extremas y difíciles. ¿Qué es lo que dice Coelet, el predicador de Eclesiastés? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero como nosotros estamos muertos en delitos y pecados y estamos constantemente inclinados hacia el mal, necesitamos, una vez que hemos sido renovados, que hemos sido justificados, que hemos nacido de nuevo, que Dios ha hecho la operación de la regeneración en nosotros por medio de la fe, necesitamos del don de sabiduría para distinguir lo bueno de lo malo. Así va a decir Eurico Bernstein en su clásica introducción a la teología sistemática, que este don, por la operación del Espíritu Santo, proporciona una comprensión, Efesios 3:4, de la profundidad de la sabiduría de Dios, enseñándola y aplicarla, ya sea en el trabajo o en las decisiones al servicio del Señor, y a exponerla a los demás para que sea bien comprendida. Entonces, podemos entender que esta sabiduría es del más alto nivel y trasciende los límites de la sabiduría natural o humana. 1 Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 9, viene específico para esto. Y esta sabiduría, mis amados hermanos, de la que habla Pablo como este don dado, no se adquiere en escuelas seculares, ni en escuelas teológicas o filosóficas. Es dada específicamente por Dios. Como segundo subtópico, la Biblia y la palabra de sabiduría. Vean lo que dice el Hinaldo. Cito: aunque en el antiguo pacto los dones espirituales no fuesen plena y claramente evidenciados como en el nuevo, algunos episodios del Antiguo Testamento vislumbran cómo Dios confería a los hombres sabiduría de lo alto para ejercer y ejecutar tareas o tomar decisiones. Vamos a ver algunos ejemplos. La revelación e interpretación de sueños de José en Génesis 41, con implicaciones de sabiduría orientadora para el faraón, para que sepa lo que había que hacer mediante la circunstancia del contexto en que estaba viviendo, de su sueño, implicado en lo que iba a venir sobre la tierra. Otro ejemplo, la sabiduría del rey Salomón en resolver cuestiones muy complejas. Recordemos que Salomón no poseía esta sabiduría, él se la pide a Dios y Dios se la confiere. Por otro lado,
lado también, en el Nuevo Testamento hay varias referencias a la aplicabilidad de la sabiduría divina de este don. Tenemos a Pablo cuando exhorta a los colosenses a llevar la palabra a sus oyentes, Colosenses 4, del 5 al 6. Tenemos la exposición sabia de las Escrituras por medio del diácono y mártir Esteban, como bien hemos estado viendo en una de las lecturas en clase. Esteban, lleno del Espíritu Santo, por más de que lo confrontaban, por más de que lo criticaban, y trataban de buscar razonamientos para poder destruir su argumento, él estaba lleno del Espíritu Santo y por lo tanto tenía el don de sabiduría. Y no podían contra él. Y la única forma de callarlo fue matándolo. Y aún así, él seguía lleno del Espíritu de Dios. Por otro lado, tenemos que entender algo muy importante que nos dice el Hinaldo. El Hinaldo Renovato, teólogo comentarista de esta sección, nos dice que, y anoten bien esto, la falta de sabiduría de Dios puede causar serios daños a la predicación del Evangelio. Por esto es importante este don. Hay predicadores que usan el púlpito en eventos evangelísticos de manera arrogante y jactanciosa. Y él cita un ejemplo. Hubo uno que dijo a una gran multitud que los pastores eran una pandilla de sinvergüenzas y que la iglesia, la denominación a la que él formaba parte, estaba obsoleta. Y dijo delante de gente incrédula, hermanos, no sé por qué Dios no quita este viejo del cuadro. La sabiduría de este tipo de predicador no es del Espíritu Santo. Esta no es la sabiduría que viene de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Santiago 3:15. Y aquí podemos citar el ejemplo de la sabiduría de Jesús. Entonces, al mismo tiempo, esta misma sabiduría, va a decir el Hinaldo, se ha identificado en la vida de hermanos humildes a lo largo de la historia de la Iglesia. Hay casos en que personas de poca educación formal, usados por Dios, transmiten mensajes de profundo significado y contenido espiritual que despiertan admiración a quienes los escuchan. En Natal, hace décadas, el folclorista Luis da Câmara Cascudo, uno de los íconos de la literatura nacional de allá de Brasil, estaba en un culto de las Asambleas de Dios. Se le dio la oportunidad a un creyente muy humilde, quien, lleno del Espíritu Santo, entregó el mensaje en la unción de Dios. El ilustre visitante no pudo contenerse y exclamó: «Este hombre predica y muestra el cielo por dentro». Y aquí podemos tomar como ejemplo los cientos de casos de hermanos pentecostales que ha habido en el mundo, en el cual, llenos del Espíritu Santo, no teniendo estudios formales en sus inicios, y estoy hablando específicamente desde el inicio del pentecostalismo y que pasa en la actualidad, Dios les da sabiduría, les da la capacidad de interpretar la palabra. Y cuando ellos van a hablar, es, wow, un mensaje tan precioso, tan grande, que uno se pregunta dónde este hombre o esta mujer ha aprendido esto. Y es simplemente algo de Dios. Esto no significa que debemos descuidar el estudio formal de las Escrituras o ponernos a estudiar, entrar en seminarios, etc. No, porque no a todos Dios le da muchas veces el don de sabiduría. Yo cometo muchas veces y he cometido torpezas. Y ahí yo veo que Dios no me ha dado la sabiduría en el momento. Por otro lado, es interesante notar que el don de la palabra de sabiduría no hace, y ahí viene el punto al que iba, de su portador una persona más sabia que otras. Vean lo que dice Stanley Horton, teólogo y académico pentecostal. Él va a decir en su libro de 1 y 2 de Corintios, los problemas de la iglesia y sus soluciones, ahora cita: el Espíritu no hace a una persona sabia a través de este don, ni significa que una persona después no pueda cometer errores. Entonces él menciona el ejemplo del rey Salomón, que al final de su vida no solo erró, sino que pecó. Así que tenemos que tener en cuenta de que
el hecho de que recibamos el don, en ciertos contextos no significa que nosotros vamos a ser superior o más sabios que todos los demás y vamos a constantemente creernos eso. No, tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Mi padre solía decir esto. Mi padre, un gran hombre de Dios, él no es teólogo, pero es un gran predicador de la palabra, un gran meditador de las Escrituras, lleno del Espíritu Santo. Yo soy testigo de ello. Veces que he bajado las escaleras y lo he visto a la madrugada orando. Un gran hombre de Dios. Y él va a decir lo consiguiente, cuando tenía que trabajar en la obra, porque él hace trabajos de maestro mayor de obra, albañilería, etc. Y él decía siempre, cuando surgía un inconveniente que nadie más podía hacerlo, Dios, ¡pum!, le daba la sabiduría en el momento y él decía, vamos a hacer así. Y quedaba un trabajo que hasta los mismos que tenían que hacerlo, que tenían estudios y todo, quedaban, wow, sorprendidos. Pero esto no hacía de mi padre un hombre súper sabio, con lo cual tiene todos los conocimientos de lo que podría tener, por ejemplo, un arquitecto o algo por el estilo. Y mi padre siempre decía esto. Dios le quitó, le cerró la sabiduría, el conocimiento a las personas estudiosas que tenían que hacer el trabajo. Dios le cerró el intelecto y me lo dio a mí, simple pecador que no tiene estudios formales. Y esto es Dios, esto es Dios. Por otro lado, a veces este don, mis amados hermanos, puede servir para un ámbito también corporativo como la iglesia, al igual que sucedía en Hechos de los Apóstoles. Es posible que su ejercicio sea también una promesa cumplida por Jesús de que daría, como dice Lucas 21:15, palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todo lo que se opongan. El tercer subtópico, un liderazgo sabio. El Hinaldo va a decir, la palabra de sabiduría es de gran valor en la tarea del asesoramiento personal y en situaciones que demandan una orientación en el ejercicio del ministerio pastoral. Sin embargo, tengamos cuidado para no confundir la manifestación de este don con nuestro deseo personal. Recordemos que Dios manifiesta los dones en nuestras vidas según el consejo de su sabiduría, no de la nuestra. Tengamos madurez y cuidado en el uso de los dones. Y esto es muy importante, mis amados hermanos, porque todo líder, sea pastor o sea líder simplemente de la juventud o líder de orquesta, líder de lo que sea en la congregación, esa persona, esas personas necesitan pedir sabiduría de Dios. Y al mismo tiempo necesitan ser conscientes en humildad de que si Dios te da esa sabiduría, tienes que aplicarla con humildad, número uno. Y en segundo lugar, entender de que porque tengas un cargo, porque estés en el ministerio o porque seas un pastor, eso no significa que seas una persona sabia. Porque quizás en el momento Dios no te dé la sabiduría. Y mucho cuidado con aquellas personas, y el Hinaldo siempre es muy chocante con esto, y esto es lo que me encanta de él, de leerlo. Debemos tener en cuenta de que porque una persona tenga un cargo no significa de que lo que él hable va a ser de Dios. Por eso es que tenemos que tener cuidado específicamente, porque puede ser simplemente el deseo personal de la persona, y nada más. Lo que a él le parece y no simplemente algo de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado y para eso está el don de discernimiento de espíritus, que ya lo veremos más adelante. Entonces, es de fundamental importancia en el ejercicio del liderazgo, de la administración eclesiástica, en la separación también de obreros, superando los límites del conocimiento intelectual humano. Por eso es que es tan fundamental esto, que en este don en los líderes, en la iglesia y para todos, pero específicamente los líderes deben buscarlo con ahínco. Cuando quienes dirigen la iglesia local tienen este don,
tienen una diversidad de servicios o ministerios que dinamizan el trabajo de la iglesia. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Y la edificación de la iglesia se hace con sabiduría. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Cuando surgen problemas, y esto es el por qué, porque cuando surgen problemas en el medio de la congregación, las soluciones se encuentran en la ayuda del Espíritu Santo. Hechos 6 del 1 al 7, Hechos 15 del 11 al 21. Cuando surgen problemas, no seas impaciente. Busca, conságrate, pide la ayuda del Espíritu Santo para que te dé el don de sabiduría para resolver el problema y la cuestión. Bien, vayamos al segundo tópico, palabra de ciencia. Como primer subtópico, ¿qué es? El Hinaldo va a decir que este don se relaciona mucho con la enseñanza de las verdades de la palabra de Dios, fruto del resultado de la iluminación del Espíritu acerca de las revelaciones de los misterios de Dios. Este don también se relaciona con la capacidad sobrenatural concedida por el Espíritu Santo al creyente para que éste conozca hechos y circunstancias ocultas. Vamos a desglosar esto. Este don está muy relacionado con la enseñanza de las verdades de la palabra de Dios, porque es fruto de la iluminación del Espíritu acerca de la revelación de los misterios de Dios. ¿Significa esto que el Espíritu Santo me va a revelar cosas ocultas que a nadie le ha revelado en la historia de la iglesia? No. Este don no sirve para interpretaciones privadas, porque solo pena la Biblia, y para simplemente crear una doctrina nueva. No. Este don sirve para iluminar a aquellas personas que no están entendiendo el pasaje acerca de la verdad, o sea, lo que verdaderamente quiere decir la Escritura, de enseñanzas fundamentales. Por otro lado, esta relación se relaciona con la capacidad sobrenatural que es concedida también por el Espíritu Santo al creyente para que conozca hechos y circunstancias ocultas. Como por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, sueños, visiones y revelaciones. Y ya vamos a hablar de esto. Pero debemos entender que la palabra ciencia es lo mismo, la misma traducción se le puede hacer de la palabra conocimiento. Por otro lado, la palabra sabiduría, o sea, el don de la palabra sabiduría, puede tener también implicaciones con la palabra o con el don de ciencia o conocimiento. ¿Por qué? ¿Cómo es que hay esta correlación e implicación entre el don de la palabra, de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia o conocimiento? Porque es la correcta aplicación del conocimiento. Yo puedo tener el conocimiento, pero debo aplicarlo sabiamente. Volvamos a los últimos versículos de Eclesiastés, capítulo 12. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cómo voy a temer a Jehová si yo no conozco a Jehová? Necesito conocer a Dios para yo poder empezar a temerle. Y es ahí donde yo voy a poder aplicar la verdadera sabiduría y a manejarme correctamente. Vayamos al siguiente subtópico. El Hinaldo va a decir que el don de la palabra de ciencia, y aquí está, no busca servir a propósitos triviales, tales como el de descubrir el significado de las cortinas del tabernáculo o el de la identidad de la esposa de Caín, etc. Como bien mencioné anteriormente, no sirve para crear doctrinas nuevas ni para descubrir misterios que no están específicos en la palabra de Dios. El Hinaldo va a ser muy sutil con esto y directo. Esto, o sea, de buscar este don para propósitos triviales como esto, es mera curiosidad humana y el don del Dios no fue dado para satisfacerla. Este don no es para esto. Entonces, ¿cuál es la función de este don? ¿Para qué sirve? Vamos a ejemplos bíblicos. Juan capítulo 4 versículo 16 al 19. Jesús conocía detalles de la vida de la mujer samaritana sin conocerla, entre comillas, porque
ya la conocía de antemano, pero corporalmente no la conocía. Esa mujer no lo había visto nunca. Por eso es que cuando Jesús se presenta y esta mujer le dice que no tiene marido, Jesús le dice, bien dices, porque 7 maridos has tenido y ninguno de ellos es tu marido, revelando cosas que la mujer misma ocultaba. Y Jesús, por medio del don de conocimiento, claro que Jesús lo sabe todo, pero podemos ponerlo como ejemplo de don de conocimiento, sabía lo que había oculto en esta mujer. Otros ejemplos, Segunda de Reyes capítulo 6, versículo del 8 al 12, el profeta Eliseo conocía los planes del rey, los planes de guerra del rey de Asiria a la distancia. Otro ejemplo, 1 Samuel capítulo 9, versículo 15 al 20, el profeta Samuel le declara a Saúl que las ovejas de su padre, la cual él estaba buscando, ya habían sido encontradas. Otro ejemplo, Daniel capítulo 2, versículo del 2 al 3, Daniel declara el significado de sueños del rey Nabucodonosor. Entendamos esto, la palabra de ciencia no es adivinación ni expresión de tentativa de una cosa de acierto o le erro, sino que es un don dado por el Espíritu Santo. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado. El Hinaldo recalca nuevamente, la manifestación sobrenatural de este don tiene la finalidad de preservar la vida de la iglesia, librándola de cualquier engaño o artimaña del evangelio. Ejemplos bíblicos. Pedro desenmascara la mentira de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Así que ese es el propósito del don de sabiduría, del don de conocimiento, de ciencia. No es un don para crear nuevas doctrinas. Dios nos puede hablar por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de revelaciones, pero nunca va a contradecir algo que no estaba en la Escritura, ni nada por el estilo. Ni a raíz de ello vamos a crear una nueva doctrina. Nos puede ayudar en la iluminación de la comprensión de las Escrituras, pero nunca para crear tampoco una nueva doctrina. Tengamos eso en cuenta. Último tópico. Tercer tópico, discernimiento de espíritus. Último don de la categoría de don de revelación. El primer subtópico, el don de discernir espíritus. El Hinaldo va a decir que es una capacidad sobrenatural dada por Dios al creyente para discernir el origen y naturaleza de las manifestaciones espirituales. Vayamos a la etimología de esto de discernir. ¿Qué significa discernir? Viene de la palabra griega diacrisis, que significa juzgar a través de o distinguir. Y toda la expresión en griego, o sea, don de discernir espíritus, toda la expresión en el griego, se presenta de forma plural. Y este hecho es muy importante, mis amados hermanos, porque indica una variedad de maneras en la manifestación de este don. Y esto también va a estar ligado a el don de conocimiento también. Específicamente va a estar ligado. ¿Por qué? Y al mismo tiempo también al don de sabiduría. Vamos a explicar esto. Va a estar ligado porque Dios no puede dar el don de discernir los espíritus. ¿Por medio de qué? Del don de conocimiento o de ciencia, por medio de un sueño, de una revelación o de una visión. Pero después nosotros vamos a tener que tener el don de sabiduría para poder aplicarlo bien. Para decir, hermano, vamos a poner un ejemplo, se levanta alguien hablando una supuesta profecía y Dios me da el don de discernimiento de espíritu de que esa profecía no es de Dios. Entonces, yo debo ubicar y corregir al hermano. ¿Cómo lo hago? Necesito la sabiduría. ¿Cómo me lo dio Dios? Por medio de una revelación. Pero necesito sabiduría para decírselo, para que no lo tome a mal, para que pueda ser corregido y edificado. Entonces, este don de discernir los espíritus, denota el sentido de penetrar las superficies, desenmascarando y descubriendo la verdadera fuente de los motivos.
Como segundo subtópico, tenemos las fuentes de las manifestaciones espirituales. El Hinaldo va a hablar de que hay 3 orígenes de manifestaciones en este mundo. Dios, cuando nos revela Él algo por medio de un sueño o lo que sea. El hombre y Satanás. Un ejemplo, una profecía puede ser resultado del impulso divino del Espíritu Santo, también puede ser una invención humana o una manifestación maligna. ¿Cómo vamos a saber si es de Dios, del hombre o del mismo enemigo? ¿Cómo? Por el don de discernimientos de espíritu. Y este es el punto de este don. Algo a tomar en cuenta. El Hinaldo va a decir que el don de discernir los espíritus tiene el papel esencial de preservar la salud espiritual de la congregación. El discernimiento de espíritus no es una habilidad para descubrir faltas ajenas, mucho cuidado con esto. El don no es un permiso para juzgar la vida de otros. Si bien Juan nos dice en primera de Juan capítulo 4 versículo 1 que no creamos a todo espíritu, y el don de discernimiento va muy implícito en juzgar, esto es un don de Dios. Por lo tanto, nosotros no tenemos que estar juzgando todo lo que diga una persona o toda manifestación espiritual con un sentimiento juzgativo de querer encontrar la falta. Yo necesito pedir a Dios, Señor, ¿será que esto es de Dios? Revélamelo, muéstramelo, házmelo sentir, etc. Hay una diferencia entre juzgar con rectitud, como demanda la palabra, y juzgar bajo un sentimiento de prejuicio, ¿me entienden? Tercer y último subtópico, discernir las manifestaciones espirituales. Mis amados hermanos, bien, justo como es con lo que estábamos hablando, la palabra de Dios habla de discernir a los espíritus, porque los espíritus deben ser probados. Como bien mencionaba el apóstol Juan, menciona el capítulo 1 Juan capítulo 4 versículo 1. Y el Hinaldo va a decir, cada palabra que oímos en nombre de Dios debe pasar por la criba, esto es, el filtro de las Sagradas Escrituras, pues el Señor Jesús nos advirtió sobre los falsos profetas. También al mismo tiempo nos enseñó que los falsos profetas son conocidos por los frutos que producen, es decir, por su carácter. Mateo capítulo 7. Entonces, estamos llamados a probar a los espíritus, a no creer a toda manifestación, pero también tenemos que tener mucho cuidado porque podemos caer en pecado imperdonable. ¿A qué me refiero? Cuando Jesús expulsó a los demonios de el hombre gadareno y los envió a los cerdos, muchos creyeron que este obrar de Dios por medio del Espíritu Santo era obra de Belcebú, era obra del enemigo. Y Jesús es muy estricto. Pueden decir cualquier cosa del Hijo del Hombre, pero del Espíritu, no. Eso no va a ser perdonado nunca, ni en esta vida, ni en la siguiente, nunca. No, y cuando se habla de algo así es, no, te vas a morir acá, en el día del juicio, no se te va a perdonar esto. Por eso es que tenemos que tener cuidado, y por eso el don de discernir espíritus. Para no llamar a lo que es de Dios como del diablo, y no llamar a algo que no es de Dios cuando es del hombre o del enemigo. Necesitamos la manifestación del Espíritu y tampoco ser tan ingenuos en que todo viene del Espíritu. El apóstol Juan nos advierte específicamente de que el espíritu del anticristo ya opera en este mundo. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Hay implicaciones también de este don con el don de profecía. El Hinaldo va a decir que para ser mencionado inmediatamente después del don de profecía, porque 1 Corintios, capítulo 12, menciona el don de profecía, versículo 10, a otros se hace por profecía, a otro discernimiento de espíritus. Entonces, como viene inmediatamente después,
muchos estudiosos lo entienden como un don paralelo, responsable del juzgar las profecías, cuyo accionar es un mandato divino. Vamos a 1 Corintios, que este versículo me encanta, capítulo 14, versículo 29. Dice lo consiguiente: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Cómo vamos a juzgar una profecía si viene de Dios? De dos formas. Uno, viendo si contradice las Escrituras. Si tiene carácter de querer ser una profecía con características canónicas. Versículo 3 del capítulo 14. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La profecía no tiene ningún otro objetivo. El don de profecía es eso. No tiene característica de ser o tener funciones de crear nuevas doctrinas. Y al mismo tiempo tenemos que pedir el don de discernimiento de espíritus para juzgar si eso es meramente algo humano o es algo de el enemigo, un invento, o es algo del enemigo, un invento humano, o del mismo espíritu. Por eso es que vamos y necesitamos este don. El discernimiento nos permite predicar la palabra de Dios y todos los dones para liberar el campo para la proclamación del evangelio completo. Predicar por medio de este don nos va a ayudar muchísimo, porque se van a levantar muchas personas influenciadas por el enemigo, personas que son de nuestro medio cristiano también, a decir que lo nuestro no es de Dios. Y tenemos que saber también si eso es o no es de Dios. Vamos a dejarles unas preguntas, específicamente envuelto en el tema del don de revelación. Primera pregunta, de acuerdo con la lección, ¿qué es la sabiduría? Segunda pregunta, cite 2 ejemplos de sabiduría que vino de Dios en el Antiguo Testamento. Otro quizás de que no haya nombrado yo. Tercera pregunta, ¿qué es el don de palabra de ciencia? Cuarta pregunta, ¿cuál es la función del don de palabra de ciencia? Y finalmente, según elección, define el don de discernimiento de espíritus. Mis amados hermanos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente lección el próximo domingo, si Dios quiere, que vamos a estar teniendo nuestra cuarta lección, donde vamos a estar hablando sobre los dones de poder. ¿Recuerdan cuáles eran los dones de poder? Don de fe, sanidad y operación de milagros. Dios los bendiga y sé que va a ser de edificación.